Hola, ¿qué tal están? Buenos días, bienvenidos a este tiempo de tertulia de análisis de la actualidad en este lunes 28 de abril de 2025 que vamos a compartir con Susana Gaspar, diputada del Partido Popular en las Cortes de Aragón. Buenos días, Susana. Buenos días. Y Pilar Buch, diputada de Aragón Teroglesista en las Cortes. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos con lo último, que periodísticamente suele ser lo primero. Hemos asistido al funeral por el Papa Francisco este sábado en el Vaticano. Pero más allá de la impresión que les deja a nuestras invitadas lo que ha sido, bueno, ese acto que reunía a 50 jefes de Estado, a muchísimos países del mundo por la figura que encarna el Papa, el líder de la Iglesia Católica, hay un asunto que ha traído y, como se suele decir, ha hecho que corrieran ríos de tinta. La ausencia de Pedro Sánchez de este funeral. Recordamos que la representación estaba encabezada, sí, por los reyes de España, pero que en el funeral, por ejemplo, de Juan Pablo II asistió el entonces presidente Zapatero. No es óbice para que Sánchez hubiera asistido. ¿Cómo valoran, Susana, Pilar, esa ausencia de Sánchez en el funeral? Bueno, yo creo que fue un error y que es un error interno, es decir, de cara a los españoles, pero también es un error estratégico. En ese funeral estaban los principales líderes mundiales. Hemos podido observar cómo se produjeron reuniones y reuniones y saludos no protocolarios en los que en esos corrillos que se montan se hablan de muchas cosas, y que Sánchez no estuviera allí creo que a nivel internacional es un error, dejó un hueco que no tendría que haber dejado, e insisto, y de cara interna a los españoles también. Es verdad que somos, según la Constitución, un país aconfesional, pero a nadie se le escapa que, bueno, una gran mayoría de españoles somos y nos sentimos católicos, y de hecho es el propio Pedro Sánchez el que declara 3 días de luto, pero luego no continúa con ese respeto a la figura del Papa y declina asistir a sus funerales. Y si me dijeras que no ha asistido porque tenía algo muy importante que hacer, pero bueno, ni asiste a los funerales, ni asiste al partido de fútbol de la Copa. Sánchez este fin de semana ha estado desaparecido. Igual es que estaba también en periodo de reflexión, estos que se toma él de vez en cuando, no sé. Hace un año que se tomó eso. Por eso lo digo. De reflexión. Al parecer su agenda estaba bastante libre, desde luego. Se lo digo. Bueno, y aunque no lo hubiera estado, no creo que sea excusa, Pilar. A más tenía la agenda libre, pero creo que por respeto a la figura del Papa, por respeto a que la mayoría de los españoles somos y nos sentimos católicos, y que él mismo lo dejó reflejado declarando 3 días de luto, y sobre todo porque es una cumbre de líderes internacional, ha dejado huecos tanto internos como externos, y creo que ha sido un error, pero un error del libro. Pilar. Bueno, pues yo en principio quiero empezar manifestando personalmente mi estima hacia el Papa Francisco. Estamos hablando de un Papa que ha tenido un talante personal, una humanidad, una preocupación por los pobres inmensa, siempre defendiendo cuestiones de nuestro tiempo, de lo que vivimos hoy en día, como puede ser la defensa del cambio climático. Un Papa muy humano que ha hecho ha empezado el camino, y la verdad es que a una velocidad importante de ese cambio que necesitaba la Iglesia, que tanto necesita la Iglesia, abordando cuestiones muy complicadas. Entonces, en primer lugar, poner en valor la gran labor que ha realizado el Papa. Nuestro país estuvo bien representado, fue una representación nutrida, eso sí que hay que dejarlo encima de la mesa, encabezada por supuesto por los jefes de Estado, por los reyes. Fueron las 2 vicepresidentas, fue el ministro de Presidencia Bolaños, fue el jefe de la oposición. Sí que es cierto que lo que es institucionalmente sí estuvimos nutridamente representados, pero sí que es verdad que no solamente era el asistir como a este funeral al que asistieron infinidad de altos cargos.
estas cuestiones, aparte de presentar los respetos, son oportunidades. Son oportunidades que sí que es un error no aprovechar. Entonces sí que es cierto que desde el punto de vista diplomático es una oportunidad que no deberíamos de haber desperdiciado, y que pues lo lógico, y puesto que parece ser que no había unos problemas de agenda que no fueran solventables, pues lo lógico y lo normal es que nuestro presidente del gobierno sí que hubiese acudido, aún, vuelvo a decir, cuando teníamos una representación nutrida de nuestro gobierno. Pero estas oportunidades no hay que desperdiciarlas. Lo primero, para presentar los respetos a un papa que, como digo, ha hecho una labor que no olvidaremos. Y lo segundo, en cuestiones diplomáticas no se pueden dejar perder estas oportunidades de representar a nuestro país. Exacto, ahí estuvo el ejemplo de esa reunión que mantuvieron Donald Trump y Volodymyr Zelensky, con la mediación de Macron para bueno, al parecer fue fructífera esa reunión. Igual es que el Estado del Vaticano consiguió aplacar lo último que vimos de aquella triste y lamentable reunión en la Casa Blanca, ¿no? No solo esa, también pudimos ver a través de las imágenes, bueno, yo que a mí esto de la pompa y el boato me gusta mucho, y que además me parecía que era un momento de, como bien ha dicho Pili, bueno, pues expresar nuestros respetos al Papa. Yo que la vi por televisión, dentro de las imágenes que emitía la RAI, que es la que vimos todos, se veía un corrillo, un saludo de Donald Trump con Ursula von der Leyen. Es que hubo muchos corrillos, muchos saludos en los que era importante que estuviera España. Es verdad que en esos corrillos estuvo el máximo, bueno, la cabeza de nuestro país, como es el rey, estuvo en esos corrillos, pero la máxima autoridad política es Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez no estuvo, y es verdad, estuvimos representados, tuvimos una nutrida representación con vicepresidentas que se hacían selfies, con el ministro de Presidencia, con el jefe de la oposición. Sí que hubo una nutrida representación, pero es verdad que si, como Sánchez dice, él representa un papel fundamental, o quiere representar un papel fundamental en la política internacional, que falle en este tipo de eventos es, creo que, un error de libro. Porque además comprobamos cómo, a lo que yo me refería, esa distensión que da el estar, bueno, en un funeral, pero en el Estado del Vaticano, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la tensión de una cumbre de la OTAN. Es lógico, favorece más el diálogo, ¿no? Sí, a ver, está claro, yo ya lo he dicho, o sea, son... el haber asistido ayer tenía dos pilares fundamentales. El primero, mostrar los respetos por parte del presidente de gobierno, eso es ineludible, pero vuelvo a repetir que estábamos bien representados, y que por supuesto que todos nuestros representantes participarían de esos corrillos y cumplirían con su función. No tengo ninguna duda, estaban las dos vicepresidentas, seguro, pero sobre todo la otra función, la diplomática. ¿Vale? La diplomática también era importante no perder, es importante no perder esas oportunidades, con lo cual sí que a nosotros personalmente sí que nos parece un fallo y una torpeza. Vamos a cambiar de asunto mientras esperamos el cónclave que decidirá el futuro Papa y el camino que emprenda o que siga la Iglesia Católica. Vamos a cosas de aquí. Vamos a hablar de Motorland. En concreto, de ese Gran Premio de MotoGP. Recordamos que se calcula siempre un impacto económico en cada Gran Premio de 47 millones de euros, que ahora mismo, y les pregunto a Susana y Pilar, está más en el aire que nunca. De hecho, acabamos de conocer esta misma mañana que Jerez ha renovado ese contrato con Dorna, con la empresa que gestiona el Mundial de Motociclismo, hasta 2031. Por lo tanto, son los circuitos de Barcelona, de Valencia y de Jerez los que se aseguran la continuidad, y no es tanto novedad que Dorna ya le parecían demasiadas citas en España. Alcañiz sería la cuarta.
Hubo comparecencia del consejero para hablar en las Cortes de esto y, bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cuáles son las impresiones ahora mismo, Susana? Bueno, pues yo me voy a remitir a lo que dijo el consejero, tanto en la comparecencia como en las preguntas que al respecto tuvo el viernes, que creo recordar que fueron dos, una de Teruel Existe y otra del Partido Aragonés. El consejero habló de un futuro incierto que dependía de muchas variables, habló de la discreción que es necesaria para llevar a cabo estas negociaciones y, como bien has dicho, aquí el principal problema que hay es que Dorna vende parte del accionariado a una empresa que se llama Liberty, y Liberty, que es el accionista mayoritario de Dorna en estos momentos, está interesado en que en la península ibérica, es decir, en España y Portugal, hay 5 carreras en estos momentos de Gran Premio. De MotoGP, de moto, Gran Premio. 4 en España, 1 en Portugal. ¿Qué es lo que dice Liberty? Pues está buscando expandirse a otros países, está hablando del mercado asiático, indio, etcétera, etcétera, y quiere reducir el número de premios que tengan lugar en la península ibérica. En estos momentos, el canon que paga el gobierno de Aragón por el circuito aragonés para Dorna, para mantener y renovar la competición, es de 8 millones. La última renovación, que ha sido la de Montmeló, está en torno a 12-14 millones y se están en las negociaciones. Yo sí que voy a añadir una cosa que dijo el consejero el viernes a respuesta a las preguntas, y a mí, creo que fue el viernes, y a mí me llamó especialmente la atención. El consejero contaba que el gobierno de Sánchez había dado al gobierno catalán, creo que habló de 2 millones de euros para la renovación del convenio de Montmeló. Entonces, claro, mi pregunta, y la pregunta que nos hicimos varios diputados, entre ellos también el propio consejero y el gobierno de Aragón, es si el gobierno de España, a través del Ministerio de Deportes, que hay que recordar que su titular es la señora Pilar Alegría, también va a dar a Aragón esos 2 millones para el mantenimiento del circuito de Motorland, porque nos llama la atención que el gobierno de España dé pasos para beneficiar a un circuito, en este caso Montmeló, Cataluña, frente al resto de los circuitos que están en competición en estos momentos en el resto de España. Nos llama poderosamente la atención. O nos va a tratar a todos iguales, o vamos a seguir manteniendo esas desigualdades que se mantienen para beneficiar a Cataluña frente al resto de los circuitos. Es que es bastante significativo. Pilar. A ver, nosotros evidentemente, como no puede ser de otra manera, desde Teruel Existe, no lo podemos ver con más preocupación, ¿vale? Con más preocupación y además enfado de que siempre seamos los mismos los que nos quedamos fuera. Y me voy a explicar. Aquí al final, es verdad, la señora Gaspar nos ha hecho una narrativa, una introducción de pues un poco cómo es la situación. Pero al final hay una realidad. Aquí los que se lo están asegurando están siendo los más hábiles. No, esto no es una cuestión de catalanes, de no catalanes, de pa'lante, de para atrás. Habilidad. Ha llegado primero con el dinero Barcelona, Valencia y Jerez. Estamos hablando de que ahora nos movemos en torno a unos 12 millones. Bueno, Valencia llegaron con el dinero de 4 años, lo pusieron encima de la mesa, esos gobiernos autonómicos. La señora Gaspar nos está hablando, como siempre, llevando las cuestiones, los dos bloques, a esos enfrentamientos entre bloques. El uno siempre lo hace mucho mejor que el otro. Que por qué el gobierno de España si le va a dar a Aragón. Yo, mi propuesta es, nuestra inquietud es porque el gobierno de Aragón no se ha empleado al máximo y ha sido hábil en llegar el primero y poner el dinero como han hecho los otros, en vez de estar siempre constantemente pidiendo a un gobierno central a ver cuándo llega o cuándo no llega. Porque aquí tenemos una cuestión, y la cuestión en sí no la critico, pero sí es el ejemplo. Tenemos un gobierno de Aragón que ha abierto el monedero para poner encima de la mesa todo el dinero necesario para construir la Romareda, para que esté para el Mundial para 2, 3
partidos una vez que se van a jugar. No lo estoy criticando, lo han hecho. ¿Por qué no han sido hábiles, rápidos y han puesto encima de la mesa el dinero necesario, como lo han hecho en los otros circuitos, para que un gran premio fundamental para ese Producto Interior Bruto que genera en Teruel, no solamente en las comarcas que ocupa, sino en toda la provincia y en Aragón, y el prestigio que da en Aragón, no un año, ni 2, ni 3, es decir, un producto que se mantiene en el tiempo y debería de tener todo el apoyo. Esa es nuestra preocupación y al final lo que está pasando también como Torlán nos deja también encima de la mesa otra de esas perversiones que se cometen con Teruel, que en este caso es la A68. Qué importante sería que esa autovía estuviera ejecutada, pero una autovía que de verdad no es culpa más de unos que de otros que esté hecha o que esté sin hacer. Una autovía que debería de haber estado ya terminada hace 20 años, con lo cual planificada para empezar a ser ejecutada años antes, que han gobernado todos los dos bloques, ha gobernado tanto la derecha como la izquierda, y que nunca la han puesto encima de la mesa, y que ahora que por primera vez estaba encima de la mesa y que están los 3 tramos de Teruel redactados solamente a expensas de ser dotados presupuestariamente para que empiecen las obras, siguen sin haber una verdadera presión en el gobierno central para que eso ocurra. 3 tramos que a nadie se le olvide que fueron redactados con el trabajo y la presión de Teruel Existe, mientras que tuvo la oportunidad de estar en el Congreso de los Diputados. Al final estas son las realidades. Al final hay proyectos que Aragón necesita verdaderas apuestas y discursos, menos discursos y más hechos. Aquí es una cuestión de abrir la cartera, ser hábiles y haber llegado a tiempo. Ahora ya veremos a ver si conseguimos ser esa cuarta sede que en nuestro país pueda acceder a este premio, porque nuestra tierra, desde luego, yo sí que les aseguro que lo necesita, y que si eso no ocurre, Teruel va a perder un potencial económico muy importante que no nos podemos permitir perderlo. Y Aragón tampoco. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo la señora Buch. Evidentemente es cuestión de voluntad política. Ella hace referencia a que en la 68 hay 3 tramos que ya están redactados y que siguen retrasados porque el gobierno central no tiene voluntad política de poner los presupuestos necesarios para ejecutar esos 3 tramos. Totalmente de acuerdo. Y habla la señora Buch de no haber llegado los primeros. Claro, es que alguno de los que ha llegado los primeros iba subvencionado o dopado, digámoslo así, iba un poquito más dopado que el resto porque el gobierno de España... ¿Habla de Valencia o de Jerez? Hablo de Cataluña, de Montmeló. Claro, es que siempre llevamos todo a lo mismo. No, hablo de Montmeló, y al final el que el gobierno hay diferentes de España gobiernos. Ha dado una situación privilegiada frente al resto de España. No, hombre, le ha dado 2 millones de euros. Sí, que no engañemos a la gente. Señora que con no es engañar. 2 millones de euros no han Aragón sido... nos vendría estupendamente. Sí, claro, pero ¿por qué llegaron los primeros? Porque llevaban 2 millones de euros que no han financiación... sido fundamentales para que Barcelona lo tenga. Y Llevaba vuelvo a hablar, una está también financiación- Valencia y Jerez. Claro, Valencia y Jerez, que han sido hábiles en llegar a tiempo. Señora- Y vuelvo a repetir, Valencia con un gobierno del Partido Popular que ha puesto encima de la mesa el dinero de los 4 años. Señora Buch, que termine la señora. Claro, señora Buch, es que yo vuelvo a insistir. ¿Por qué ha llegado Montmeló antes? Pues porque llevaba una sobrefinanciación por parte del gobierno Hable de central, Valencia y de Jerez también, no solo de Montmeló. por parte del gobierno central, que Aragón no ha recibido. No estamos en condiciones de igualdad frente a otra comunidad autónoma que es Cataluña. Me habla de narrativa, claro, y de que es importante mantener el Gran Premio no 1 o 2 años, sino darle una continuidad. Claro, recuerda que pasó en el año 2023, gobierno del señor Lambán. Si hacemos narrativa desde el principio. El señor Lambán no renovó el Gran Premio en el año 2023. Entonces, ir con una carta de presentación en la que un año sí y al otro no, porque tenemos un gobierno socialista con unos socios que no están de acuerdo en invertir en el Gran Premio y no damos una estabilidad y una seguridad, pues imagino que a Dorna en estos momentos
este tipo de situaciones tampoco le gusta. Y habla la señora Buch de la importancia de invertir en Motorland. Totalmente de acuerdo. De hecho, este gobierno de Aragón fue el gobierno de Jorge Azcón, cuando llegó al gobierno de Aragón, tenía muy claro que Motorland era una prioridad y que había que invertir en Motorland. ¿Qué se ha hecho? Primero, poner recursos en el presupuesto. ¿Esos recursos para qué han servido? Para reasfaltar el circuito. ¿Cuántos años hace que no se reasfaltaba el circuito? ¿Cómo estaba el asfalto del circuito? ¿Qué quejas había de los propios pilotos con el asfaltado del circuito? Bueno, pues este gobierno lo primero que hizo fue reasfaltar el circuito. Lo segundo que hizo fue recuperar la competición, el Gran Premio, que en el año 2023 el gobierno socialista con sus socios no quiso mantener y perdimos. ¿Qué más se ha hecho? Renovar el equipo directivo. ¿Por qué? Porque teníamos un equipo directivo en Motorland que iba por una línea y un equipo directivo en Tecnopark que iba por otra línea. Uno de los puntos fuertes de Motorland es que está Tecnopark, que es el laboratorio de velocidad al lado. Y es importante que vayan de la mano Motorland y Tecnopark. ¿Por qué? Porque eso a los pilotos y a los equipos y a los directivos de los equipos les da seguridad. ¿Qué es una de las cosas que quiere hacer el gobierno de Aragón? Crear un hub de deportes, no sé cómo se llama, deportes de aceleración. Un hub del motor deportivo. Exacto, un hub del motor deportivo. ¿Para qué? Para que esa alianza sea una realidad y para que esa alianza siga haciendo que los pilotos, que los equipos sigan pidiendo venir a Motorland, porque les da la seguridad de que el campo de pruebas de todas las herramientas de seguridad, etcétera, etcétera, está allí. Entonces, se está haciendo una inversión para convertir Tecnopark en el hub de deportes de motor o deportes de aceleración, no sé cómo lo van a llamar. Y se ha hecho un cambio importante para que Motorland y Tecnopark vayan de la mano, porque hasta ahora Tecnopark iba a su rollo y Motorland al suyo, y no había sinergias aunque estuvieran el uno al lado del otro, y eso es esencial para garantizar la continuidad de este circuito, y usted lo sabe como nosotros. ¿Estamos haciendo pasos? Sí. ¿Se ha puesto dinero y recursos desde el primer momento en los presupuestos? ¿Se han hecho cosas que eran necesarias que el anterior gobierno no quiso hacer, como por ejemplo el reasfaltado del circuito, que usted sabe que había quejas de los pilotos? Sí, pero hay que seguir trabajando y hay que seguir trabajando de la mano y hay que crear esas sinergias que son tan importantes que antes no existían. Vuelvo a repetir, no dispersemos y no confundamos. Por supuesto, y nosotros lo hemos reconocido desde el minuto 1, que este gobierno sí que, tal como llegó, se puso a trabajar en Motorland. Es decir, con ese reasfaltado, y es cierto, Tecnopark era una... todos lo sabíamos, pero vamos, nadie mejor que nuestro consejero, que el señor Blasco, que sabía que Tecnopark había que darle otro tratamiento y hacer otra organización totalmente distinta. Pero no confundamos, no estábamos hablando ahora de esas cuestiones, estábamos hablando de que se va a dejar perder un gran premio por no haber sido hábiles en llegar de los primeros y poner ese dinero encima de la mesa. Y aquí es donde no voy a consentir ese querer distraer el discurso con esos dopajes a Cataluña. No seremos nosotros desde Teruel Existe quienes no hayamos gritado siempre que Cataluña, el País Vasco, Madrid, reciben unos incentivos que ya querríamos los demás y reciben un tratamiento mucho más favorecedor que recibimos los demás, por supuesto, pero esta vez estamos hablando de que era una cuestión de ser hábiles en las negociaciones, de llegar al principio, y no solamente lo ha hecho Cataluña porque tenía esos 2 millones, que les aseguro que tener esos 2 millones que a todos nos vendrían súper bien, fenomenal, no ha sido la razón por la que Cataluña lo ha obtenido, que también está Valencia y que también está Jerez, y que sí que han llegado a tiempo y han obtenido ese gran premio. Y que nosotros lo único que pedimos es que el circuito de Alcañiz no se quede fuera, que Motorland no se quede fuera y que Motorland esté reciba este gran premio, y que para eso el gobierno de Aragón se emplee a fondo y que por supuesto le exija al gobierno de España
esos 2 millones de euros que nos lleguen, pero es que esos 2 millones no son la razón, porque el Gobierno de Aragón nos ha demostrado, como he puesto el ejemplo antes, con la Romadera, que por supuesto no lo critico, lo considero necesario, que cuando quieren sí ponen rápidamente el dinero que es necesario, y esta vez, ahora mismo, eso es lo que hay que hacer, y luego le exigimos al Gobierno de España que sea igual de padre que lo es con Cataluña, que lo sea con nosotros, porque eso también lo queremos, por supuesto, porque nos lo merecemos, porque en este país no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Pero esa es la otra cuestión, y eso no es excusa para que desde aquí no se haga todo lo que se tiene que hacer para que ese gran premio no se pierda. Susana, como pasó en el 2023. Bueno, Susana, y luego les haré una pregunta. En el año 2023 se perdió por desinterés del gobierno. Gobierno desde el primer momento ha mostrado su interés por Motorland y porque el gran premio tuviera lugar en Motorland, y lo ha demostrado, entre otras cosas, bueno, pues invirtiendo recursos, como ya he explicado. Y hay unas negociaciones que se están llevando a cabo, con la discreción que es necesaria, pero en el que, además de las cuestiones económicas, se están poniendo encima de la mesa otros criterios y otros puntos fuertes de este circuito que son importantes y que pueden servir para mantener este gran premio también en Alcañiz, que son ventajas competitivas frente a otros circuitos, como es el tema de Tecnopar y las sinergias que se crean. Creo que se está trabajando con discreción, con diligencia, y se están poniendo encima de las mesas los puntos fuertes que además suponen un plus al circuito que no tienen los otros circuitos en la península ibérica. La pregunta que quería hacerles para cerrar este tema es que nos pongamos en hipótesis. No es que hoy me haya levantado negativo. Si Motorland no tiene MotoGP, ¿qué supondría? Vamos a empezar por la señora Buch. ¿Cómo afectaría a la viabilidad de Motorland? Pues es un varapalo importante. Al final, el Gran Premio no solamente es una oportunidad de mostrarnos al mundo, es que estos premios mueven una economía muy, muy grande, con lo cual sería un varapalo importante. No va a ser lo mismo la viabilidad de ese circuito con ese Gran Premio que sin ese Gran Premio. Y es que se ha hecho mucho esfuerzo para que ese circuito lo tengamos en Aragón, para que tengamos un circuito en Alcañiz que represente a todos los aragoneses, con lo cual el varapalo sería importante porque el montante económico que se pierde es demasiado grande. Susana. A ver, yo confío en que eso no ocurra, es lo primero que hay que dejar claro. Pero... Y si ocurriera, bueno, pues cuando lleguemos a ese río cruzaremos el puente. Es verdad que el impacto que tiene el circuito de Motorland en la zona asciende a 47 millones anuales, de los cuales 22 corresponden al Gran Premio y otros 25 corresponden a otra serie de pruebas y otra serie de usos que se da al circuito. Que no hubiera Gran Premio sería un varapalo importante, pero yo es que estoy convencida de que desde el Gobierno de Aragón se está haciendo todo lo divino y humano posible para que esto no se convierta en una profecía autocumplida y que continuemos manteniendo el Gran Premio en Motorland. Yo solo para terminar decir que si es así lo celebraremos. Estamos expectantes. Desde luego deseamos que se ejecute, que sea una realidad y que esas negociaciones lleguen a buen puerto, aunque nosotros tenemos muy claro que van tarde, puesto que ya nos han adelantado por la derecha, por la izquierda y por delante y por detrás. Pero por supuesto, igual que celebramos ese reasfaltado y igual que celebramos el que se tomen en serio que Tecnopar tiene muchísimo potencial y en que se saque, que lo tiene, pero que hay que sacárselo, celebraremos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, que el Gran Premio esté. Pero vamos, somos críticos porque realmente estamos tremendamente preocupados por ello. Creo que la respuesta a esta hipótesis y a esta incertidumbre llegará pronto.
porque Sí. en cualquier caso los grandes premios de 2026, ahora no sé los plazos de Dorna, pero vamos, tiene que ser pronto cuando se sepa ya si va a haber En MotoGP. 2026 yo juraría que sí que hay MotoGP en Aragón, ¿puede ser? Lo que se ha publicado es que... es No, para el todavía, 26. No, es para el 26. Claro, Vale, vale. Si no tengo mal el Claro, dato, es para el año hablaríamos que de, viene. Vale. de que estaría en riesgo el de 2026. Pero Claro. bueno, no hay tiempo para más. Susana Gaspar, Vale. Pilar Buch, muchas gracias por estar con nosotros. Se quedan con la vosotros. mejor programación. Hasta mañana.